¿Se Todo escucha bien. bien? Sí, sí, yo me escucho bien porque si Sí. no, los auriculares que tengo no los puedo usar porque justo estoy Sí. cargando el teléfono y me olvidé de cargarlo. ¿Se Uh, escucha bien? qué ¿Se escucha bacano. bien? Sí, Ah, te bueno, escucho listo. bien, te Listo, escucho listo. bien. Perfecto. ¿Qué? Comenzamos nomás entonces. Bueno, Bueno, primero que nada, saludarte, decirte a vos que es un placer que esté acá transmitiendo conmigo y bueno, que muchas gracias por aceptar la invitación. no, gracias a Eh, ustedes por invitar. no, por favor. Bueno, quería contarte que nosotros somos una agrupación de jóvenes que tenemos la finalidad de, bueno, básicamente de conocer, de hacer llegar, digamos, el conocimiento a los jóvenes del lugar. Nosotros somos de Rosa, un pueblo del norte de Salta. Eh, ¿Me ves bien ahí? ¿Me escuchás bien? Se te cortó, pero se te escucho bien. Se te ve la imagen congelada nomás. Sí, yo también te veo de la misma forma vos. Mm, qué raro que ¿Ahí no se lo ve estoy bien? poniendo. Sí, ahí se arregló. Ajá, de 10. Básicamente eso, una agrupación de jóvenes con la finalidad de hacer llegar el conocimiento a Ujú. la gente de acá. Y, y bueno, eso. Te voy a pedir a vos que te presentes, que nos cuentes quién sos y qué haces. Bueno, yo soy Agustín Simón del canal Ni Blanco ni Negro que abrí hace más o menos un año. Eh, También, bueno, ahora me abrí en TikTok, en Instagram, viste que hay que estar en todas las redes porque si no uno Sí, se queda. Eh, yo trato de difundir la antipolarización, si se quiere, de las cosas. Porque sí, yo creo que eso es lo que atrasa. Estamos polarizados en claro, cualquier ideología, hay polarización y sí, saqué la conclusión de que todas están equivocadas. ¿Por qué? Por la claro, polarización. Porque al fanatizarte vos con la idea que sea que vos estés fanatizado, dejás de poder juzgar la idea que estás defendiendo y empezás a ver el enemigo, empezás a inventar enemigos. ¿Entendés? Por ejemplo, yo creo que el sí, liberalismo inventa el enemigo como el socialismo, cuando el socialismo está claro, extinto casi, o sea, todo el mundo es capitalista. Está bien, sí, hay un claro, movimiento posmoderno que ellos le dicen a eso el socialismo, hay otros que le dicen, bueno, de distintos nombres, pero es lo mismo. O sea, es la ideología que quedó sí, del socialismo inculcada en la juventud, si se quiere. claro, exactamente. Entonces, por eso el nombre de mi canal, ni blanco ni negro, porque ese es el punto. Igual no significa, como me van a acusar algunos que entran, en realidad la mayoría que me acusan de estas cosas son gente que entra, que no ve Sí, realmente mis videos, no ve mi postura, y dice, ni blanco ni negro, vos claro. sos un blandito, o un tibio, O o un cosas por tibio, el estilo. Claro que yo no lo soy para nada, claro, porque yo, si soy nacionalista, si me defino de determinadas maneras, no soy para sí, nada tibio, porque yo me estoy definiendo, no es que no me defino. claro, Ahora, yo tampoco totalmente, soy un fanático de lo que defiendo, porque si no, paso a hacer sí, lo que yo estoy diciendo que combato. claro, totalmente. Una pregunta, ¿ustedes son Eh, paleolibertarios todos? ¿Los del grupo o cómo es el tema? no, o sea, la mayoría sí, digamos, creo que yo no, creo que soy el único que no es paleo libertario, pero la mayoría sí, y después Mauro Ibarra, el chico que te habló, Él creo es que es socialdemócrata. nacionalista. ¿Él no era socialdemócrata? Nacionalista también. No, ¿No le hizo una no, 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 entrevista no, al canal, no le hizo una entrevista al canal Educación Política? no, 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 ¿No? no. Él le hizo una entrevista al canal Historia para Sí, Millennials, de sí, Pablo sí. Borda. Claro, pero Bueno, a él, por ejemplo, pero educación política creo que no. bueno, me pareció, capaz me lo confundí. Capaz son parecidos con el que digo y me lo confundí. Puede ser, El palio puede libertario ser. es la ideología de posguerra de Alemania, ¿no? O sea, la política económica, ¿no? ¿O estoy equivocado? El palo libertario es como una combinación, digamos, o sea,
se definen conservadores en lo social, pero liberales en lo económico. Claro. Bueno, si querés, arrancamos. Bueno, Agustín, yo por mí. Arrancamos nomás, comenzamos con las preguntas, ¿te parece? Dale, sí. Espectacular. Voy a ponerme cómodo. A ver. Decime nomás. Dale. Bueno, Agustín, la primera pregunta, en cuanto a lo político, ¿cómo te definís? Mirá, a mí me llaman desarrollista porque, bueno, te piden que te definas de alguna manera y yo creo que el desarrollismo está bien. O sea, para definirme, ¿no? Para definirme. Políticamente soy nacionalista, anti las ideologías que centran, a ver, todos centran sus decisiones a través de su ideología, en vez de lo que necesitas. Porque hay veces que vos necesitas cosas que no son de tu ideología. Por ejemplo, yo estoy en contra de matar gente, ponele, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Claro. Vos tenés un contexto de guerra y vos las decisiones las tenés que tomar, ¿entendés? Entonces, claro. Eso es, creo, la base de por qué no hay que ser fanáticos en política. O sea, vos podés ser fanático en filosofía, podés ser fanático en, no sé, divulgación de algún conocimiento. ¿Por qué? Porque vos te centrás en ese foco, no intervenís en las decisiones, pero te interiorizás en una sola ideología y eso es lo que promoves. Pero desde el habla, ¿entendés? De promover. No estás tomando decisiones. La gente que toma decisiones siempre tiene que ser pragmática. Y en realidad no solo pragmática, porque supuestamente Alberto Fernández era un tipo pragmático y ahora vemos que de pragmático no tiene nada. Entonces, por eso, porque le falta el nacionalismo, ¿entendés? Igual a Alberto Fernández no solo le falta el nacionalismo, sino que lo que le falta es una base filosófica firme. Él, como es posmoderno, que cree que la subjetividad de la verdad, o sea, la verdad no es real, sino que es subjetiva. O sea, vos tenés tu verdad, yo tengo la mía, ninguno de los dos la tiene. Bueno, desde ese punto en donde no hay verdades, yo no puedo planear nada. ¿Qué planeo si no hay verdad? Ese es el famoso posmodernismo, que nos afecta a toda la sociedad, que son todos estos movimientos que vemos del avance del feminismo y todo. Bueno, igual me fui por la rama mal. A ver. Sí, yo apoyo todos los proyectos que sean de interés nacional. O sea, que yo veo que alguien defiende los intereses de la nación y yo voy a apoyar a la persona esa, ¿entendés? Ahora, cuando alguien no la apoya, para mí no sirve. A menos que haya hecho las cosas bien. Pero bueno, sería muy difícil que alguien haga las cosas bien sin apoyar los intereses de la nación. Que ese sería para mí, por ejemplo, cuando yo digo que hay que cambiar el rumbo al que va el mundo, es que el mundo cambia el rumbo para que cuando alguien quiera defender ideologías de afuera, esas ideologías beneficien indirectamente al país. ¿Entendés? Sí. Pues yo veo que todo el mundo defiende ideologías de afuera que no le hacen bien al país. Pero ¿qué pasa si las ideologías de afuera le hicieran bien al país? No tengo problema con eso. Bienvenido. Claro. Exactamente. Yo pienso que eso es lo que pasa en Argentina. Tan mal las cosas acá, tan polarizadas, tan falta de historia, tan falta de tantas cosas, que es muy probable que cualquier buen proyecto político que vos tengas en Argentina fracase. O sea, las probabilidades de fracaso, por más que el proyecto sea bueno, son altas. Por la sociedad, por el contexto internacional, por todo. Entonces, como no tenemos maneras de resolver acá adentro, o las probabilidades son muy pocas, eso nos pone en una situación de particularidad en el mundo. ¿Qué quiero decir? Todo el mundo resuelve su problema de la frontera para adentro. Bueno, Argentina no los puede resolver. Entonces creo que en lo que puede llegar a influir Argentina geopolíticamente es en brindar nuevas ideas, porque Argentina siempre ha sido un país de grandes ideas, de grandes cerebros, influir en el mundo, en los pocos que mueven los hilos del mundo, para que se cambie el rumbo. Si todos vemos los problemas que tiene el mundo, cambiémoslo. Es así de simple. Son cuestiones geopolíticas, pero bueno, si a Argentina le cuesta, ¿por qué? Porque no tiene peso geopolítico. Pero ¿qué pasa? Vos cuando negociás con el otro, vos tenés que mostrarle al otro los intereses que al otro le sirven. O sea, vos no vas a ir a decirle a Estados Unidos, che, cambiame el mundo porque Argentina necesita que cambies. Te va a decir, me chupo huevo, a mí el mundo este me hace rico, no lo voy a cambiar.
¿Entendés? Pero ¿qué pasa? Vos tenés que ir, Claro, cuál es el interés de Estados Unidos? El interés de Estados Unidos es frenar el avance chino. El interés nuestro, si bien China no es una nación que sea mala para nosotros, porque siempre fue aliada, nunca tuvimos conflicto, o sea, pero sabemos que ideológicamente estamos muy lejos de las ideologías que defienden ellos y estamos mucho más cerca de las de Estados Unidos. ¿Cuáles claro, son las bases? ¿Cuáles son las bases? Y Estados Unidos defiende la libertad, nosotros también defendemos la libertad. Estados Unidos defiende el bienestar de los trabajadores y nosotros también defendemos el bienestar de los trabajadores. Defendemos el tiempo de ocio, defendemos que la gente pueda comprarse las cosas, ¿entendés? O sea, más o menos tenemos la misma ideología, o sea, vamos por el mismo rumbo. Con China no. claro, Entonces, si el enemigo de Estados Unidos, China, quiere conseguir neutralizar a China, vos le podés ofrecer a Estados Unidos una solución para el problema de ellos. O sea, vos no vas a decirle que te vas a beneficiar a vos. Vos mostrarle cómo lo va a beneficiar a ellos. Entonces ellos van a decir, che, esta propuesta claro, que está diciendo, si bien nos perjudica con respecto al avance sobre los países dominados que tenemos, inclusive la Argentina, o sea, tenemos dominado un montón de países, pero vos tenés que ir a decirle a Estados Unidos, mirá, vos lucraste hasta acá con este sistema, bárbaro, nos ganaste todo lo que vos quieras, pero si vos seguís con este modelo, date cuenta que te va a ganar China. Entonces ahora nos necesitas a sí, nosotros. Entonces nosotros te proponemos un modelo en donde se regulen salarios, se regulen medios de producción de energía que no sean contaminantes, bueno, todos los problemas que no soluciona el mundo ni el liberalismo, mucho menos el liberalismo, porque el liberalismo es potenciar claro, los problemas que ya existen. ¿Por qué? Porque el Estado, quiera o no, funciona sí, o no, intenta poner trabas a esos problemas. No es eficiente, pero es lo que supuestamente claro, promueve. En cambio, si vos y los convencés a ellos de que con ese nuevo sistema neutralizan a China, ellos te lo van a aceptar por su propio beneficio. ¿Por qué? Porque ellos quieren neutralizar a ese enemigo. Una vez que ellos hagan eso, listo, se cambió el mundo. Entonces cuando vengan acá, siempre buscan ideología de afuera de la Argentina, después vamos a sí, hablar de eso, totalmente, siempre buscan ideología sí, de afuera. O sea, nunca pueden pensar algo. ¿Por qué? Porque existe una especie de cipallismo mental, cultural, en donde creemos que sí, no somos capaces de nada. ¿Entendés? Cualquier cosa claro, que sea en Argentina no sirve, es mala, no funciona. Tenemos que buscar una ideología de afuera. O claro, sea, vos comparás dos ideologías de acá y de afuera, por más que la de acá tenga mejores números, siempre te va a quedar con el de afuera. Esa es la cabeza de los argentinos. Y es más, por ejemplo, el Papa. Creo que este Papa ha sido sí, de los mejores papas, ponele. Sin embargo, lo claro, odiamos acá. ¿Por qué lo odiamos? A ver, contame, ¿por qué? Porque es argentino, ¿entendés? O sea, esa es la cabeza que tenemos. O sea, como es argentino, chau, odiémoslo, ¿entendés? Bueno, hay una frase claro, muy buena que dice, un argentino puede conseguir todo menos el aplauso de otro argentino. ¿Entendés? Cuando vemos a claro, Messi triunfar, en vez de apoyar porque es Messi, no, que es un pecho frío, que Maradona era mejor, que así somos, ¿entendés? Y eso es un problema. los argentinos somos anti-argentinos, Anti-argentinos, exactamente, la anti-argentina. Por eso necesitamos el nacionalismo, ¿entendés? Porque el claro, nacionalismo es eso, el nacionalismo es patriotismo. El patriotismo en realidad es la filosofía, es el amor. El patriotismo es el amor, ¿no? El amor a la patria. Pero el nacionalismo es la expresión política de ese amor a la patria. ¿Entendés? claro, ¿Qué quiero decir? A ver, yo soy una persona que cree en el amor. Bien, esa es la filosofía, pero yo no creo en distintos tipos de amor, creo en determinado tipo de amor. Bueno, esa es la diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo. El patriotismo es el amor y el nacionalismo es la expresión política de ese amor. Ese es el punto. Y yo por eso soy nacionalista y por eso soy anti-extremista y por eso soy pragmático. claro. Espectacular, Agustín. Bien, la siguiente pregunta. En relación a tu formación ideológica, Uh -huh. ¿algún familiar te influenció y algún referente nacional? Uh -huh. ¿Quiénes y cómo? Mira, que yo diga que mi familia no me influenció sería absurdo porque todas las familias nos influencian, todos los profesores nos influencian, somos personas que nacemos del... O sea, somos lo que los demás hacen de nosotros, ¿no? Era Con lo que decía nosotros. Feynman, ¿no?
Eh, y después, una vez que los demás nos forman todo a nosotros y nos dan una forma, después nosotros tenemos que tener la capacidad de analizar esa forma que tenemos, de ver si es la que nos gusta, la que nos hace feliz, si hay contradicciones ahí que no nos cierran, y empezar a experimentar nuestras propias ideas. ¿Entendés? Eso es Sí, una evolución que uno tiene que hacer desde donde lo crían a donde termina llegando por sí mismo. Yo, por ejemplo, la ideología que tengo hoy no la tiene ningún familiar de mi casa. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? De mi casa, de mi familia, de nada. De mis profesores seguramente que tampoco. Entonces, mm, hubo un salto entre lo que yo era y lo que soy hoy. Ahora, antes sí era muy parecido a mi familia. Hoy no, hoy soy yo. Y eso también me claro. da la confianza, la seguridad, el orgullo de ser yo. O sea, ser genuino, si se quiere. Bueno, con Mm, respecto a mi familia, en mi casa particularmente, mi papá y mi mamá, nunca me influenciaron de política. Siempre me influenciaron de ujú, religión. Ellos de chico me inculcaban la religión católica. Y yo fui católico bastante tiempo hasta que cuando era más o menos, no sé, tenía 12, capaz que 10 años, una tía me llevaba a una iglesia protestante, que me gustaba mucho porque era un grupo de chicos de mi edad, viste, nada que ver con otra iglesia. Bueno, terminé siendo protestante claro. gran parte de mi vida. Y Mm, hace un par de años ya soy ateo. claro, No creo en Dios. Pero hay algo muy importante, que la religión es un ordenador. O sea, es como el nacionalismo. El nacionalismo te totalmente. ordena, ¿eh? Sí, totalmente. Claro, la religión te ordena, te soluciona los problemas de psicológicos, te soluciona problemas. O sea, para mí es como que tiene un multiuso de psicológico. ¿Qué quiero decir? Mm, Eh, por ejemplo, para el ejército es fundamental la religión. ¿Por qué? Porque el que cree en Dios cree que está de paso en la tierra y después se va al cielo. Y su vida realmente está en el cielo y va a ser premiado por lo que hace ahora. Entonces su vida va a ser una entrega, va a ser que no esté preocupado por su vida porque sabe que su premio está después. Entonces termina siendo un ordenador. Por eso gran parte del ejército son católicos. claro. Yo tengo otros ordenadores que son parecidos a la iglesia, o sea, la misma base, no creo, por otras cuestiones que yo la voy a explicar en un video, bien por qué no creo, cuáles son las razones y cuál es lo positivo de la iglesia. Eh, Sí. pero te ordena, por ejemplo, vos no tenés dudas existenciales cuando crees en Dios. ¿Por qué? Porque Dios Ah, ya te claro, por soluciona. supuesto. Claro, Es que pasa un le da milagro, sentido, claro, le da un le da sentido a sentido a la todo. vida, claro. Exacto. Si pasa algo que no tengo explicación, ¿yo qué digo? Ah, no sé, a mí se me termina el mundo. ¿Entendés? Si yo veo un ovni Claro, pasar o algo, no sé, un fantasma, a mí se me viene el mundo sí, abajo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque claro. como yo soy un ser racional, yo veo eso y no le encuentro una razón, ¿entendés? Pero ¿qué Encontrás pasa? lógica. Alguien que cree en Dios ve algo raro, ve una estrella moverse, ve lo que sea, y es Dios. Pasa Obra de algo Dios. malo en su vida, pasa algo malo en su vida, pierde un familiar o lo que sea, Dios lo hace por algo, ¿entendés? Obra de Dios. O sea, psicológicamente es mucho más sana la religión que el ateísmo. El ateísmo es difícil de llevar adelante y justamente ese es el problema que está teniendo la sociedad hoy. Como es una sociedad sin alma, sin religión, sin razón siquiera, porque yo, por ejemplo, soy racional, pero trato de buscarle el sentido a la razón. En cambio, como Claro. el posmodernismo no tiene verdad, no tiene razón, no tiene Dios, no importa nada y ¿qué me llena a mí? Nada. Vivo el hoy y ¿qué pasa? Ah, Mañana estoy vivo. El carpe diem es vivir hoy como si fuera el último día. Yo tuve una pareja con la que tuve problemas con esto porque ella me decía, vos postergás mucho, postergás tus pensamientos, pensás de acá a mucho tiempo, ahorrás, porque yo ahorro, me dice, en vez de vos disfrutar tu plata y si te morís mañana, y yo le digo, mira, tu ideología está muy buena, el problema es que no te mueras mañana, le digo.
porque si mañana no te morís, claro, vas a estar más pobre que hoy, vas a no tener ningún proyecto y te vas a sentir infeliz mañana, y entonces claro, lo mejor hubiese sido que te murieras, ¿entendés? En cambio yo llego mañana y tengo un horizonte. ¿Qué pasa? Me puedo morir y bueno, me quedé en el camino como tanta gente que seguramente tenía un gran proyecto y se murió y ya está, y no lo conocemos y desapareció. Y bueno, mala suerte. ¿Qué querés que te diga? Pero esa no es una ideología para mantener todos los días como si vivieras el hoy, porque encima ni siquiera tenés la satisfacción de lo que disfrutaste ayer. Si vos ayer te reventaste toda no, la para plata nada, porque ya está, al otro día no la sentís, entonces no te sirve, no es algo que sirva, no es una sociedad sostenible. Igual esa es la manera de conquistar nuestra base social que hicieron con nosotros. O sea, para conquistarnos socialmente, destruir al pueblo fue eso, atacar la religión, atacar nuestra cultura, y de esa manera ya tenés un país, un pueblo completamente débil, que no sabe de ideas, que critica todos los claro, feriados, que no tiene verdades, que si hoy nos invade alguien, que esto lo decía Seinelin, si alguien nos invade, ¿quién va a levantarse? ¿Quién va a levantarse a defender la patria? Si lo que promueven ellos es el individualismo, ¿entendés? Si mientras no me toquen a mí, si quieren conquistar, mientras conquisten de donde yo vivo para allá, no tengo problema, ¿entendés? claro. Entonces, esa nos debilitan. Somos una sociedad débil, completamente. Y bueno, Bueno, volviendo a... no sé si lo ¿Eh? escuchaste alguna vez, no sé si lo escuchaste alguna vez a Marcelo Ullo, Sí. pero él justamente habla de esto. Uh-huh. No sé si viste sus videos. Bueno, él Sí, viste sí. que en sus videos explica justamente que la religión fundante acá es el catolicismo y que Uh-huh. justamente quieren, por ejemplo, con la separación de iglesia y Estado, debilitar a la religión, con los movimientos como el liberalismo, el El feminismo, LGBT. todas esas cuestiones. Claro, exactamente. Bueno, Uh-huh. él lo explica mucho en sus videos. Sí, sí, sí. Es que coincido totalmente porque él es un patriota, o sea, es un nacionalista. Claro, Entonces, el nacionalismo te da esa claridad. Porque vos como no estás defendiendo una idea, estás defendiendo la nación, vos ves lo que lo daña a la nación. Entonces eso te da claridad para ver las cosas. En cambio, si vos defendés una ideología, mientras no esté tu ideología está todo mal, pero no sabes por qué, pero está todo mal. Y si está tu ideología, para vos está todo bien, por más que vos veas que las cosas no van. ¿Entendés? Por eso no hay que estar tan claro, fanatizado. Volviendo igual, porque esto nació todo de la influencia de mis familiares. Eso de la parte de la iglesia. O sea, de la parte de sí. la religión. Ahora de la parte política. En mi casa, como te dije, no me adoctrinaban de política. No, nunca me hablaban de política. Si bien Pero sí de mi papá, religión. claro, la religión sí. Igual tampoco fanáticos, ellos no van a la iglesia, nada, pero a mí me inculcaron la religión. No sé, nunca se lo pregunté, pero bueno, fue mi vida. Claro, Después, a mi papá sí le interesaba la política, o sea, él discutía en la familia con mis familiares. De parte de mi mamá, sí. todos mis familiares eran radicales, antiperonistas, todos, o sea, todo lo que había hecho Perón estaba mal, todo lo que hicieron los radicales estaba perfecto, ¿viste? Y bueno, esa es la historia que me contaron. Mi mejor amigo y sus padres Claro. también, radicales. A más no poder, que me influenciaron mucho también. ¿Vos En sos la de familia, Bariloche? Agustín, no, ¿vos sos de Bariloche? Río Negro, Villa Regina es el pueblo, Ah, está en la mitad de la provincia. ajá, claro, claro, Eh, claro. Mis familiares, o sea, de parte de mi papá, sí, ellos sí discutían de política, pero a mí no me interesaba, no me interesó la política hasta bastante grande. ¿Qué te quiero decir? Ellos discutían de política y yo estaba volviendo con mi primo y me cagaba de risa con ellos y ya está. No me metía en lo que ellos discutían, ¿me entendés? ¿Qué pasó? Que después a mí Ujú. me empezó a interesar por mi mejor amigo, que a él sí le interesaba la política, que era el de los papás radicales, y él también, ¿viste? Hasta que, bueno, ellos dijeron en un momento que, pues yo le pregunté, bueno, pero decime a ver un candidato que vos digas, bueno, y me dijeron Macri, ¿me entendés? Y cuando me dijeron Macri, yo dije, no, esta gente está en cualquiera, ¿me Está entendés? mal. Claro, claro, está mal. Bueno, pero ¿por qué? Porque, a ver, Macri ya sabíamos todo su historia, ¿entendés? De la familia, ellos se habían reconocido que habían formado parte de toda la corrupción de las obras públicas y bueno, o sea, bueno, entonces Claro. ahí ya
claro, y ahí ya dije, bueno, pará, todo lo que me están diciendo mis familiares, o sea, todo lo que dicen mis tíos que son radicales, o habían unos que no son radicales, pero sí son antiperonistas. ¿Sí? O sea, si yo te digo Sí, totalmente. la influencia que fue en mi familia fue el antiperonismo, ¿entendés? Y yo lo inculqué, el antiperonismo, el anticristinismo, bien. ¿Y qué pasó? Llegaron las elecciones del 2015. En el 2015 digo, bueno, yo sé que a Cristina no la quiero, ¿no? Porque ya tenía definido ese concepto. Pero ¿qué hice? No hice como hace todo el mundo. Agarra y dice, bueno, yo a Cristina no la quiero y voto al que está en Entonces voy contra. a votar a Macri. Claro, Claro. ¿no? Dice, bueno, voy a investigar a Macri. Vamos a ver qué propone. Vamos a ver qué dice el presidente Macri, cuáles son sus propuestas. Y empecé a investigarlo y dije, no, este tipo no puede ganar. O sea, este tipo no puede ganar. ¿Entendés? Y empecé a decirle a mis amigos, ¿entendés? A mis amigos con los que yo hablaba mal de Cristina, a decirles, che, pero estamos, a ver, si bien no odiamos a Cristina, que yo ya no la odio, ya lo sané, ya me superé, salí de esa carcasa que te decía que con la que nos adoctrinan, y pude superar eso, Sí. y ahí pude abrir mi mente, ¿entendés? Bueno, y dije, a ver, Ujú. odiamos a Cristina, pero amigo, este no puede ganar, ¿entendés? Y él me decía, no, vos sos un Claro. kirchnerista, me decía, ¿entendés? Y yo dije, a ver, nos juntábamos a ver la nata juntos y me decís kirchnerista, ¿entendés? O sea, bueno, no, te juro, así como, y Sin bueno, yo sentido. empecé a advertir en mi Facebook, en ese momento que era lo que usaba, y empecé a decirle a la gente que las cosas que iba a hacer Macri, que esto, que lo otro, y me empezaron a decir todos que era kirchnerista, me empezaron a escrachar por todos lados, un montón de gente me eliminó de amigos, sí, de verdad, vos acordate que en Mirá el vos. 2015 era mala palabra el kirchnerismo. Antes de las elecciones, Sí, era mala palabra. O sea, los totalmente. kirchneristas se callaban, no hablaban. O sea, era voto vergüenza. Claro, ¿Entendés? totalmente. Bueno, dale, profe, era kirchnerista. No, nunca. Bueno, y, y bueno, empecé a promover eso, que no podía ganar Macri, que no podía ganar Macri, que no podía ganar Macri. Y, qué sé yo, vino mi tío, que él es antiperonista, y me dijo que yo no tenía que hacer eso, ¿viste? De mostrarme políticamente en las redes porque eso me perjudicaba en lo laboral, y es verdad, en lo social me perjudicó un poco. Pero bueno, yo sabía que era la verdad y ya está, yo la dije. Y después me arrepentí y me sentí Claro, mal, porque digo, al final que gané, ganó igual, ¿me entendés? Y, claro. ¿Y qué pasó? Bueno, junto con eso, yo empiezo a estudiar seguridad e higiene en la universidad. Cuando estudio seguridad e higiene, me, justo estudio esto en la universidad. Una universidad privada que te decía que vos no te tenés que pronunciar políticamente en las redes sociales, porque las empresas, cuando ellos te llevas tu currículum y todo, entran a tus redes sociales, que generalmente todo el mundo las tiene Claro, como públicas, se fijan primero tu ideología. O sea, si vos tenés una ideología que no va con la de ellos, directamente, por ejemplo, tu jefe es radical y vos sos peronista, no te toma. ¿Entendés? claro, Y lo segundo, ponele que no tenga una ideología la empresa. O sea, ¿por qué? Porque el de recursos humanos agarra, no es que define la ideología de la empresa. Pero ¿qué pasa? El de recursos humanos, si ves que vos haces publicaciones políticas, directamente te toma como alguien conflictivo, por más que vos seas racional al expresarte y todo, te toma como alguien claro, conflictivo y no te da laburo. ¿Entendés? Y eso me lo enseñaron en la universidad. Y entonces yo dije, no, listo, claro, hago caso. O sea, me lo dijo un familiar, me lo dice la universidad, voy a hacer caso. ¿Y qué pasó? Me arrepentí, porque yo en ese momento tendría que haber abierto mi canal. ¿Entendés? En ese momento. claro. Fíjate cuántos años pasaron. ¿Y qué pasó? Seguía, no encontraba el rumbo, no quería hablar de mi ideología con nadie, porque digo, ah, o sea, criticar, ¿qué voy a criticar? ¿Me entendés? Venía alguien, me hablaba bien de Macri y yo no que le decía nada, ¿me entendés? Y Claro, después, ¿qué pasó? Con la cuarentena dije, empecé a leer otros libros que te hablan que son libros de derecha, que son muy buenos, que libro de derecha me sí. refiero pro-capitalista, anti-estado, bueno, todas esas cosas, que son los O libros estos sea, comunes que, por ejemplo, eh,
Piense y hágase rico, Mi Claro. primer millón. Padre rico, padre pobre, ese estilo. Esos libros, si bien tienen su ideología, ¿no? Pero son muy buenos, porque ellos estudian bien la mente y son realmente muy buenos. Obviamente tenés que leerlo con sabiendo lo que estás leyendo, ¿no? Pero sacando lo bueno Sí, de ahí. ¿Y qué pasó? Y esos libros te decían que vos tenés algo que tenés seguramente lo tenés y no lo estás potenciando. ¿Y qué pasaba? Y era eso, ¿me entendés? O sea, lo que a mí me claro, había impulsado a publicar en las redes, a tratar de mostrarle a la gente y todo, esa era mi pasión, ¿entendés? La política siempre fue mi pasión. Sin embargo, la tenía claro, oprimida, ¿entendés? La tenía oprimida por estas cosas. Entonces dije, no, esto es lo que soy. Si a mí me sale hablar, si a mí me sale analizar, si a mí me sale pensar, si a mí me sale no ser fanático, bueno, hago eso, ¿entendés? Y abrí mi canal y me empezó a ir bien y bueno, así fue todo eso. Y esto ya ves que me di cuenta una vez que ya lo asumí, que eso era yo, que eso era yo. Me acordé en mi escuela, en el secundario, cuando recién arrancaba, segundo año del secundario. Eh, ujú, la profesora de cívica, la profesora de cívica explicaba, ¿viste? Los sistemas políticos. Y dijo, sí, bueno, está tal, está la democracia. Y la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que hay. ¿Viste? Y yo dije, claro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tantos años de evolución, cómo puede ser que tantos intelectuales, todo, y estemos con un sistema que no sirve? Y lo asumamos y lo aceptemos como, bueno, es lo mejorcito. O sea, es un pensamiento mediocre. ¿Entendés? Entonces, de ese momento, o sea, ahora que me pongo a pensar en retrospectiva, ya desde un principio yo tenía esa crítica hacia la política, hacia el status quo, hacia lo que nos enseñan, ¿entendés? Y bueno, yo todo el claro. tiempo la oprimí, y recién ahora estoy explayándola. Y por eso ahora soy feliz, y por eso antes no lo era. Qué bueno, Agustín. Eh, la siguiente pregunta tiene que ver con Uh -huh, educación argentina específicamente. uh -huh, La pregunta es, ¿cuál es tu experiencia personal con la educación argentina? Justamente estuviste hablando un poquito, pero uh -huh. para que te explayes un poco más sobre el tema. Bueno, mira, yo escuché a Tipito Enojado hablando con Roxana Kramer cuando tuvieron, y Roxana dijo algo genial. Sí. No coincido nada con Roxana, ¿no? Eh, y con Ujú, su ideología social, todo, pero me gusta escucharlo porque uno tiene que escuchar a los que piensan diferente. claro, Si yo vengo claro, acá, charlo con vos pensás igual que yo. Hablo con Pablo de Historia para Millennium, piensa como yo. Hablo como tal y piensan como yo. ¿Y cuándo avanzamos? ¿Cuándo adquirimos un nuevo conocimiento si pensamos todos igual? Nunca. te quedas en O tu sea zona que de el confort y no crecimiento, creces. claro, el crecimiento intelectual está en las diferencias, en el ida y vuelta. Pero tampoco es ida y vuelta en donde no se puedan cruzar conceptos y lo único que sean es chicana. Eso es Claro, hasta peor que pensemos todos igual. Eh, y bueno, yo en realidad mi colegio fue así. Yo arranqué en una escuela católica de monjas, había monjas en ese momento, y hice el jardín, primero jardín de cuarto y de quinto. Cuando iba a ir a primero, que ya tenía todos mis amigos ahí y todo, resulta que pasó la crisis del 2001 y mi papá se quedó sin laburo, estábamos re mal y a mí me cambiaron de colegio y a mí me mandaron a un colegio público. En el colegio público a mí me encantaba, o sea, me encantaba no cómo me trataban mis compañeros porque me trataron muy mal mis compañeros, o sea, yo salía todos los días afuera y me peleaba con alguien, no por mí, sino porque yo llegaba a la esquina y me decían, che, ¿a qué quiere pelear con vos? Y yo le decía, pero yo no lo conozco, o sea, ¿por qué? Bueno, igual vas a tener que pelear. Entonces me sacaba la mochilita, estoy hablando de primaria, y me cagaba piñas ahí en la esquina. Bueno, y, pero ¿qué me encantaba de la escuela pública? Me encantaban los actos. Todo el tiempo hacíamos actos, todo el tiempo reivindicábamos lo propio, nos daban de comer en la escuela, ¿me entendés? Que eso no pasaba en la escuela claro. pública, o sea, yo iba ahí con mis compañeritos y éramos todos iguales, todos con el mismo guardapolvo, comíamos entre todos, festejábamos, yo participaba de todas las
todos los actos que habían, se hacían bailes de los gauchos, viste, que bailabas con el pañuelo y todo eso, yo lo hacía, ahora no. Claro, el O sea, pericón, esas cosas. claro, una vez fue una integrante aborigen a visitar la escuela, a hablar con nosotros, a contarnos cómo era su cultura. O sea, yo eso me encantaba. O sea, eso me parece fundamental y capaz que ahí tuve una influencia nacional. ¿Entendés? Capaz, Claro, capaz. Pero no era directa. No era que me decían, vos tenés que ser nacionalista. Me enseñaban las cosas nuestras, ¿entendés? Y yo empecé a querer eso. Ese es el punto. ¿Entendés? Bueno, resulta que claro. después, como me iba mal, como me peleaba siempre como con mis compañeritos, y, y bueno, tenía otros problemas con mi segundo nombre, pero bueno, no lo voy a explicar ahora, eh, me terminan cambiando de colegio. Y ahí voy a una escuela del IABRE, que eran adventistas, o sea, son de una religión Mm, particular. Bueno, no importa, ahí yo egresé del primario y después fui al secundario a una escuela técnica en donde me recibí de maestro mayor de obra. O sea, que es como una especie de sí, arquitecto, pero que, que tiene límites de construcción. Bueno, después de eso no supe qué hacer. Eh, ¿Cómo vale decir patriota también? No, no entiendo eso. Eh, sí, yo soy patriota gracias a la escuela, puede ser que sí. Bueno, pero ¿qué pasó? Después en el secundario no había nada, no había actos, no había, bueno, obviamente en el Libre tampoco, ¿no? En todas las escuelas privadas que yo mm, fui, jamás reivindicaban las cosas como en la escuela pública, jamás. Eh, y en el secundario ya era todo mucho más, no sé, mucho más yankee, si se quiere. Habían los que hacían bullying, eh, estaban los que hacían cagada, los que trataban mal a los otros, la discriminación de clases, discriminación de apellidos, ¿entendés? Bueno, todo un montón de cosas que, que terminó, no me terminó gustando, pero al final terminé queriendo. O sea, yo no quería salir de la escuela porque había tenido un grupo de compañeros que era muy bueno y no quería que se termine eso. O sea, yo la pasé muy bien ujú, en el secundario. Pero bueno, me di cuenta que no tienen conocimientos psicológicos de cómo funciona la cabeza de los chicos. O sea, eso te das cuenta ahora que sos grande, que te das cuenta, por ejemplo, que tus compañeros terminan siendo profesores. ¿Entendés? Entonces, ahí te das cuenta, che, si mis compañeros son profesores, en realidad los profesores que yo tuve eran egresados de esa escuela que no tenían preparación para ser profesor, solamente por tener alguna tecnicatura o algo, ya eran profesores, entonces por eso no sabían formar bien a los chicos. Pero, ¿cuál es mi claro, crítica tanto a la iglesia? A ver, para mí todas tienen que reivindicar las fechas patrias, todas. Pero lo fundamental que fallan ambas escuelas es que no te enseñan a pensar. La escuela no te enseña a pensar. claro. La escuela solamente te da conocimientos, te enseña historia, Conceptos. conceptos, nada más. Y cualquier cosa que vos quieras pensar, te la oprimen. Así de simple. Claro. No porque yo te lo digo, ¿entendés? Y esto me lo dijo un profesor en ese secundario que te digo, que era un genio ese profesor, que él siempre lo decía, la culpa de todo es del sistema, la culpa es del sistema, y nadie le entendía qué quería decir. Y ahora yo estoy acá diciendo lo mismo, que la culpa es del sistema. Eh, y él dijo, fíjense ustedes chicos, que cuando ven a alguien chiquito del primario, cuando van al primer grado van corriendo a la escuela, van contentos, van con la mochilita y te hacen preguntas de un montón de cosas. Cuando ya vos vas al sexto, quinto, séptimo grado, ves que ya no van con las mismas ganas, ya van con caras largas. Y después en el secundario ves que los chicos quieren faltar a la escuela. ¿Eso qué es? No es que la pasan mal, es que el chico cuando va a la escuela cuando es chico va con toda la ansiedad y ganas de aprender, ¿entendés? Y un montón de ideas. Y después te oprime las ideas al colegio, te oprime las ideas. Y Sí, totalmente. ese es el problema. Si imagínate si en Argentina, con todas las ideas que hay hoy, hubiese un montón de cabezas que no hubiesen sido oprimidas por el colegio. Entonces yo creo que esa es la falla más grande, esa es la falla más grande del sistema educativo tanto privado como público, que tienen que enseñar menos conceptos y enseñar más a pensar. Porque una persona que sale del secundario pensando, después por su cuenta seguramente se va a informar de todo lo que no aprende en la escuela, que es lo que termina pasando, Claro.
que la gente se termina informando más fuera de la escuela que dentro. Además, la escuela tiene que evolucionar tecnológicamente. ¿Qué quiero decir? Ya los chicos no tienen la misma capacidad de escuchar, por ejemplo, un vivo de este largo. ¿Entendés? Ya los chicos, Sí, 10 minutos te miran. ¿Entendés? Si te miran 10. Y cada vez dura sí. menos la capacidad de atención de los chicos. Y la educación no está evolucionando en eso. Yo creo en una educación centralizada. ¿Qué quiero decir centralizada? Por ejemplo, para mí se tiene que planear desde el gobierno. Obviamente tiene que tener poder el pueblo para que el gobierno no adoctrine al pueblo con la ideología, por ejemplo, ¿no? Si están los Kirchner ahora y quieren imponer la ideología de género y todas estas boludeces en la escuela, van a agarrar con una educación centralizada y te adoctrinan todo en un año. ¿Entendés? Y eso es muy peligroso. Pero ¿qué es lo bueno de la centralidad? La centralidad tiene que ser limitada. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vos, desde Buenos Aires, vos estás en el gobierno, agarrás 10 profesores de biología y haces videos de biología, o sea, de los profesores, que sean claves que el chico sí o sí tenga que aprender. ¿Entendéis? Videos dinámicos, Sí. interactivos, qué sé yo. Y eso se lo tienen que dar en el aula. Entonces en el aula eh, vos llegás a la escuela y te dan el videíto de 10 minutos que viene de Dirección Nacional hecho por 10 profesionales. ¿Me entendés? Eh, Ujú. entonces vos garantizás de que todo el mundo reciba la misma base educativa, que serían esos videos compactos de mucha información muy compacta y muy dinámica para que los chicos la aprendan. Esto capaz que le va a gustar a Claro. Pablo. Esto le va a gustar a Pablo. ¿Y qué pasa? De esa manera vos garantizás que en todos los colegios se haya dado, aunque sea eso, igual en todos lados. ¿Entendés? Por ejemplo, la historia. Claro. De esa manera vos la historia que enseñás es la misma. Obviamente que antes de hacer esto hay que reescribir la historia, porque la historia argentina no hay una verdad absoluta y eso está mal. ¿Entendés? Entonces, lo principal que tiene que hacer Argentina para dejar de repetir los mismos problemas es solucionar su problema histórico. Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces vos tenés que tomar a todos los Totalmente. historiadores de todas las ideologías y reescribir otra vez la historia en la Biblioteca Nacional, que tengan todos los archivos. Bueno, vos querés decir tal cosa, buscame en los archivos dónde está lo que vos querés poner y se pone. ¿Entendés? Y se reescribe la historia. Entonces vos tenés una historia oficial hecha por todas las ideologías, en donde estén de acuerdo, No donde no haya solamente por acuerdo. Mitre, digamos. ¿Eh? No solamente la de Mitre que nos enseñaron en la Exacto. escuela. Exacto, Claro. vos traes un historiador mitrista, un historiador revisionista, un historiador rosista, un historiador peronista, Claro. y escriben una nueva historia en donde no haya acuerdo, o sea, donde hay algo subjetivo que ellos no puedan ponerse de acuerdo y donde no haya realmente un papel que verifique eso, no se pone. ¿Entendés? Las interpretaciones después que ellos lo hagan en su libro de revisionismo, pero en el libro de historia oficial argentino tiene que estar la verdad. La verdad de lo que hay escrito en los papeles y punto. Para eso debo entrar en el Estado. Sí, tal cual. Es que sí, esto se puede hacer solamente del Estado, no lo va a hacer nunca el mercado. El mercado nunca va a hacer esto. Bueno, otra cosa que la escuela centralizada tiene que hacer es los exámenes. Los exámenes tienen que ser centralizados. ¿Por qué? Yo pienso que tiene que ser un múltiple choice. O sea, vos tenés que agarrar 10 profesionales que hagan varios múltiple Sí. choice y que se manden, o sea, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser la educación para mí? Simple. Vos le tenés que dar esos 10 minutos de video que vienen de Dirección Nacional. Después el profesor tiene la completa libertad para dar la clase como quiera. Si la quiere dar adentro del aula, si quiere tomar parciales, si no quiere tomar parciales, si quiere solamente charlar, si quiere lo que sea, que completa libertad del profesor. Pero a final Claro. de año, el alumno tiene que rendir un múltiple choice que viene de Dirección Nacional, en donde el profesor no es el que juzga al alumno, sino que el profesor es el preparador de conocimientos para que ese alumno pueda superar esa dificultad, ¿entendés? Entonces no hay ese choque, Sí. no hay esa rivalidad en el que hay en el aula hoy entre alumno y profesor, en donde se odian, ¿viste?
que hay esa Sí, rivalidad. totalmente. Bien, el profesor ya no pasa a ser un enemigo que después me va a juzgar. El profesor pasa a ser el que te va a ayudar a vos a superar esa dificultad. Y necesitan Claro, ambos que el alumno pase esa dificultad. ¿Por qué? El alumno porque necesita pasar de año y el profesor porque necesita que aprueben la mayor cantidad de alumnos. ¿Para qué? Para que sea juzgado por eso. ¿Entendés? ¿Qué quiero decir? claro, Si vos tenés un profesor que no tiene, si vos tenés un profesor que no tiene eh, capacidad de enseñar, que eso es lo que pasa mucho con este sistema que hay ahora ay, ¿cómo es que se llama? Que uno rinde para profesor. Ay, ¿cómo ay, se no llama? sé. Bueno, ay, ¿cómo se llama? Me lo pongan en los comentarios, chicos. Concurso. Se hace concurso hoy. Hay un cargo de profesor, vienen, Ajá, hacen concursos, el profesor rinde un examen, según la nota que se saque en ese examen, tiene el cargo o no tiene el cargo. Y eso está pésimo. ¿Por qué? claro, Porque se le está juzgando al profesor por su capacidad de dar un examen y no por su capacidad de enseñar. ¿Qué quiero decir? Muchas veces pasa que hay un profesor que tiene excelente capacidad de rendir examen, pero pésima, pésima capacidad de transmitir esos conocimientos a los alumnos. Entonces tenés un tipo que sí tiene los conocimientos geniales, pero después se le aprueban el 10% de los chicos. Entonces ese profesor no me sirve, ¿entendés? A vos te sirve un profesor que no tenga ningún claro, tipo de preparación o lo que sea, pero que tenga una capacidad de que los alumnos se apasionen por su materia y aprueben el examen, ¿entendés? Entonces se empieza a jugar a los profesores por su capacidad de enseñar y no por sus capacidades de conocimiento o de rendir examen. No sé qué puso Pablo acá, a ver. Pero para poder sí. estandarizar es necesario equiparar el Equiparar punto el de punto. partida. Sí, 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 tal cual. El punto de No, partida por supuesto. es clave, porque es difícil arrancar con este Es que sistema. si no Pero es bueno, una vez imposible, claro. establecido, funciona. Eso es lo que creo yo del tema de la educación. Perfecto, Agustín. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se enseña la historia argentina en los colegios y en las universidades? Bueno, como no está centralizada la educación, tenés una escuela que te enseña una historia revisionista y una escuela que te enseña la historia mitrista. ¿Entendés? Y en la mayoría está estandarizado los libros de historia de Mitre. ¿Entendés? O sea, de los revisionistas mitristas. ¿Y qué pasa? Se enseña una historia que no es real. A ver, esto es muy importante para entender. En Argentina hubo una terrible guerra entre unitarios y federales que duró banda de años y en donde perdieron los federales. ¿Y qué dice? ¿Qué se dice? Que la historia la escriben los que ganan. ¿Y quiénes ganaron? Los unitarios. ¿Y quién Unitario. fue el primer historiador argentino? Mitre, el unitario. Entonces ya desde la base de la educación argentina, hay un adoctrinamiento unitario que no nos damos cuenta. ¿Y qué es esa Que se ideología unitaria? infiltra, Sí, sí, y la tenemos todos. Fue tan claro. eficiente Sarmiento inculcándolo en la educación que hoy la tenemos todos. O sea, el trabajo de Sarmiento de adoctrinamiento fue genial. A ver, igual yo lo valoro a Sarmiento, ¿eh? Para mí es un prócer. Yo no te voy a Ah, decir claro. que no, para mí lo es. Pero ¿qué pasa? Qué lástima que no inculcó un, una... ¿Qué historiador antes? ¿Qué historiador hubo antes? ¿De qué ideología era? ¿Federal Planes? No lo conozco yo. Bueno, a ver, no importa. El que fundó la escuela es Sarmiento. Que ponele, Sí, si ese Planes que dice Gonzalo es un federal, seguramente no lo tomó en cuenta Sarmiento cuando enseñó la historia. ¿Entendés? Agarró la no, historia de su por amigo supuesto. Mitre, la puso. ¿Y por qué? Porque se quería erradicar la ideología federal de la Argentina y se logró. O sea, el movimiento federal fue muy fuerte en Argentina. Ah, López y Planes, sí. Fue muy fuerte en Argentina.
Y ellos, su problema, su gran problema para imponer sus ideologías. Entonces ellos tenían que adoctrinar a la sociedad para, tenían que adoctrinar a la sociedad para erradicar el federalismo. Por eso ellos pusieron la educación, la pusieron pública. O sea, porque Sí, tenía que llegar a todos lados, o sea, tenían que ellos educar a los bárbaros, que ellos creían que eran bárbaros, o sea, toda la gente, todos los argentinos éramos bárbaros menos ellos, tenían que educarlo con la ideología unitaria. ¿Para qué? Para que todos apoyen esa ideología. Y fue una lástima porque fue una gran máquina de adoctrinar y fue muy bueno para el país porque se logró ilustrar al 90% de la población y eso es muy valorable. Qué lástima que no haya claro, sido con una ideología de crecimiento, o sea, una ideología buena, si se quiere. ¿Entendés? claro. Y que eso Perfecto, es lo mismo Agustín. que habíamos dicho al principio. ¿Te acordás que yo te dije todo lo que es argentino para nosotros es malo? Bueno, Sí, esos son totalmente. conceptos de ellos. Ellos Claro, inculcaban que todo lo que era argentino era barbarie y todo lo que era claro, europeo era lo ilustrado, o sea, lo que estaba bien. Ellos marcaron eso claro. y sí hasta a nosotros hasta el día de hoy. Claro, es colonialismo cultural Sí, y sí, sí, eurocentrismo, sí, exactamente, exactamente. totalmente. Bueno, de esto siempre hablamos con mi papá, es profesor de historia Ujú, y le gusta estudiar de estos temas. Y te descuidas 5 minutos y ya te doy una clase de colonialismo, ¿viste? ujú. Y hablamos siempre de estos temas, o sea, la educación, la cultura en general, es colonial y es eurocentrista. O sea, siempre fíjate que pasa muchísimo acá en Argentina y Justo, principalmente en Buenos Aires, pero bueno, en toda la Argentina, que siempre estamos mirando para afuera, ¿viste? Para Europa, para Estados Unidos. exactamente. Lo europeo, lo yanqui es lo bueno y lo Ujú. de acá, lo argentino o lo latinoamericano en general es lo malo, ¿viste? Sí, 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 tal cual, tal cual. Y el nacionalismo también cae en eso, que vamos a hablar más adelante también. Dale, perfecto. Pasamos a otro tópico, Agustín. Vamos a ir a salud, educación y seguridad. Eh, con respecto Voy no voy a a la hablar de la salud, salud, sí. Yo creo que uh-huh, tiene que ser pública, ¿sí? Y que sí, tiene que haber un acuerdo en Latinoamérica para que todos tengan la salud pública. ¿Por qué? Porque si Argentina es el único país que tiene salud pública, a nosotros vienen los extranjeros a usar la salud y nos terminan perjudicando. Y no es que estamos mal nosotros, o sea, está mal Chile que como deja pasa que se muera, acá, claro, la gente en la calle o te funde porque te trata y después te dice no te puedes ir del país hasta que no pagues, hasta que no pagues lo que te corresponde. Y eso está mal, claro, ¿entendés? A ver, también creo que hay cosas que se tienen que regular. A ver, ¿qué quiero decir, por ejemplo? Una manera que intentan de hacer de que la gente use casco es con una ley. ¿Viste? Que te multan si vos andas sin casco en la moto. Bueno, ponele. En esos uh-huh, casos en donde hay una irresponsabilidad de la gente, como por ejemplo no usar casco, vos si querés no usás casco, pero después si vos llegás a tener un accidente en la moto, vas a tener que pagar el tratamiento, porque fue tu claro, irresponsabilidad, ¿entendés? Entonces, hay varias cosas en que debería ser así. Si bien debería ser público, tendría que tener castigo el que no cuida su salud, porque si bien no estamos claro, para regalarle salud a todo el mundo, ¿se entiende? Bueno, claro. y con respecto a las Fuerzas Armadas, creo que me dijiste, o que la seguridad, No, no, no. Exactamente, seguridad. seguridad. Sí, claro, tal cual, que tiene que ver con la cultura, el tema del casco. Hay muchas cosas que se solucionan desde la cultura, desde la educación. Bueno, con respecto a la seguridad, ahí es donde los nacionalistas hay diferencia. Por ejemplo, yo soy del palo que estoy en contra de armar a la gente. En cambio, los Claro, nacionalistas están a favor de armar a la gente. Es más, en eso coinciden con la derecha, que la derecha está a favor de armar a la gente. Y vos decís, a ver, compárate con Estados Unidos. Estados Unidos es la primer potencia mundial, ¿no?
O sea que plata no sí, falta. La gente se puede armar, y se puede armar no porque ideológicamente Estados Unidos crea que la gente tiene que ser libre de portar armas, no, son productores de armas, y si ellos no abren su propio mercado a la venta de armas, están limitando sus ventas. ¿Entendés? O sea, si Estados Unidos totalmente. es el mercado más grande del mundo y yo no le vendo armas a Estados Unidos, soy un idiota. ¿Entendés? Entonces es por una cuestión económica que venden armas, no ideológica. Bueno, Claro, ¿qué pasa? Quieren armar a la Argentina. Primero que Argentina no va a producir armas. Si vos me decís que, bueno, Argentina va a producir armas y le va a dar armas a su pueblo, bueno, yo ahí estaría porque no vamos a estar importando, o sea, gastando divisa para traer armas encima para armar a la gente. Pero yo estoy en contra de armar a la gente porque somos un país pobre, o sea, pobre económicamente, sí, polarizado, muy dividido y muy violento. O sea, dentro de nuestra historia, no estoy hablando dentro de Latinoamérica, que seguramente somos un país pacífico, pero dentro de nosotros está áspera la cosa. ¿Y qué pasa? Un sí, país como Estados Unidos, por el hecho de vender armas a su pueblo, hace que tengan una inseguridad y una tasa de homicidio altísima, y Argentina no. ¿Por qué? Porque tiene a su pueblo desarmado. Entonces, estamos haciendo las cosas mejor que los yanquis, ¿entendés? O sea, porque somos un claro, país más pobre, pero tenemos menos tasa de homicidio, ¿me entendés? Menos violencia. sí. Entonces, si el país que es primero en el mundo no lo puede solucionar ese problema, vos querés traer un problema que no tenemos a la Argentina, Al ¿entendés? país. Exactamente. Y no va a ser solo un problema, no va a ser solo un problema social, sino que va a ser un problema económico porque vamos a tener que usar divisas para traer armas de afuera. Para traer armas de ¿Entendés? fuera, claro. Que probablemente se Exactamente. la vamos a terminar comprando a los yanquis porque A son los el primer yanquis. productor. Claro, Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de la fuerza? La Policía Federal. O sea, como fue siempre en la historia. O sea, siempre en la historia no, pero como fue que se controlaba la violencia con la policía tiene que tener la capacidad de defender a la sociedad. Hoy los derechos humanos vinieron a destruir gran parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal Argentina. Hoy sí, los policías no pueden hacer nada, o sea, los policías tienen miedo de usar sus armas. No, eso no puede pasar, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? claro, Yo entiendo la historia argentina, que tiene una razón de por qué están desarmados los policías, por la violencia y todo bien. Pero ¿qué pasa? Hoy tenés la tecnología. ¿Qué quiero decir? Vos lo que tenés que hacer es armar cuadrillas de policía. Cuadrillas de policía de 5 o 6 policías que anden juntos. 5 seguramente, pues sí, 6 ya no lo pueden meter en la camioneta. Andan juntos. Uno tiene que estar encargado con una GoPro en la cabeza de grabar la operación. ¿Entendés? Entonces ellos hacen un operativo sí, y graban. Y la ley tiene que ser de que cualquier persona, como vos tenés al pueblo desarmado, vos no podés permitir que los delincuentes anden armados. ¿Entendés? Eso es claro, una falta total a la sociedad y a la seguridad. Porque el problema también de la justicia es que juzga a los delincuentes de manera individual. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, sí, vos viene un delincuente, ¿no? Con un arma, por ejemplo, en mi ciudad. En mi ciudad hace muy poquito empezaron con armas. Nunca había armas acá. ¿Entendés? ¿Y qué mira, pasa? Viene un pibe, un pendejito y te roba con un arma. Vamos a suponer que no es un pendejito para no entrar en otra discusión. Viene un hombre sí, grande y roba con arma. ¿Cómo te lo juzga la justicia? Bueno, el tipo vino, le apuntó al otro, no disparó, no produjo ningún daño, se le da, no sé, algo que tenga que hacer social. No, no. Vos no tenés que juzgar a los delincuentes como individual. Vos tenés que juzgar al delincuente como social, porque un tipo que sacó un arma no solo puso en peligro a la persona a la que le está robando, sino que ya llenó de miedo a la población, ¿entendés? claro, Ya toda la población vive con miedo, ¿entendés? Ya puso en riesgo sí, a toda la persona que los rodea en ese momento en que estaba robando. Entonces hay que juzgarlo como un actor de perturbación del orden social, ¿entendés? claro, Entonces, ¿qué pasa? Si vos lo tomás así, al tipo que, y vos tenés al pueblo desarmado, vos estás exponiendo al pueblo a desigualdad de condición con un delincuente al que no le van a hacer nada la fuerza de seguridad. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Por ley, como vos no permitís que el pueblo se arme, tampoco podés permitir que un delincuente se arme. Entonces vos ponés por ley que cualquiera que salga a robar con un arma, o sea, que empuñe un arma en un robo,
no va a poder ser favorecido por sus derechos. ¿Entendés? O sea, ¿qué quiero decir? Un tipo Sí, saca un arma en un robo, se come un tiro. ¿Entendés? Tiene el arma en la mano y se come un tiro. No es que el policía le tenga que decir, tirar la arma, esperar que le dispare. No, no, no. El tipo ya está nada, perturbando el orden social y se lo tiene que disparar. Entonces, ¿qué va a pasar? Con esa ley, cuando venga un policía, eh, el delincuente va a revolear el arma antes que aparezca un policía y lo vea, porque sabe que apenas lo vean con el arma en la mano lo van a bajar. la van a disparar, ¿Entendés? claro. Es más, van a empezar a pensar, che, ¿conviene seguir yendo a robar con armas? ¿O empezamos a usar cuchillos? ¿O empezamos a usar otras cosas? ¿Me entendés? Pero ¿qué pasa? Claro. Tampoco hay que olvidarnos del... Bien, bueno, dice que se unió la gente. En el caso Correa Feynman, en el pelotudo de la televisión, ahí volviste o no volviste, no sé. Bueno, ¿vos me ¿Eh? escuchaste todo lo que dije? No, se me acaba de cortar, Agustín. Sí. Pero ¿no me escuchaste todo lo que dije? Lo último no. Estabas hablando de Feynman recién. Escuché que le dijiste pelotudo Sí. nada más. Bueno, el pelotudo de Feynman difamó a este tipo por la televisión, acusándolo de que era un delincuente, que era un asesino porque había matado a una nena y a dos mujeres, y era cierto, él las mató, pero no, o sea, el tipo no tenía nada que ver y fue por la inoperancia de la policía. Entonces, si sabemos que la policía es inoperante y vos querés poner esta ley que yo te estoy diciendo, vos tenés que garantizar que Sí, la policía esté controlada. Por eso necesitas que haya un agente de la policía con una GoPro en la cabeza que tenga que darle la confirmación a sus compañeros. ¿Qué quiero decir? Yo soy el que graba, ponele, ¿no? Estoy con mi cuadrilla. Bueno, estamos en un asalto, hay un tipo armado. Bien, llegamos al lugar, sí, yo estoy con la GoPro, ¿no? Y le doy la confirmación a mis compañeros. Les digo a mis compañeros, ya está capturado en la imagen que el tipo está armado. Pueden abrir fuego. O sea, no hay interacción con el delincuente, ¿entendés? No hay interacción con el claro. delincuente. Porque vos ya controlás el accionar policial a través de las imágenes y a través de la ley haces que los delincuentes no usen más armas, ¿entendés? Claro. Esa para mí tiene que ser la reforma para que las fuerzas de seguridad empiecen a retomar realmente cuál es su función social, su función de paz. ¿Se me escucha a mí, chicos? Sí. Díganme, porque está cortado. Yo te escucho, Agustín, pero se te corta un poquito. A ver Hace si una cosa, alguno. reiniciar vivo, ¿Cómo lo reinicio, Agustín? finalizalo, finalizar la Dale, transmisión y guardalo igual el vivo, ¿eh? Guardalo, ¿eh? meta. Dale, dale.